les doy la bienvenida al curso de comunicación. El día de hoy haremos un tema muy importante, pero ya sabes, antes de empezar, debes de acomodarte en tu área de estudio. Así que cuando estés listo, empezaremos. Bueno, niños, el tema de hoy será la comunicación. Hoy aprenderemos qué es la comunicación, para qué nos sirve la comunicación y cuáles son sus elementos. ¿Te parece que empecemos? Muy bien, empezamos. Como sabemos, niños, el ser humano necesita comunicarse con las demás personas y lo hace de diferentes maneras. ¿Cómo tú comunicas? Te comunicas con las diferentes personas. ¿Cómo te comunicas con mamá, con papá, con los hermanos? ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer cantando. También lo puedes hacer escribiendo de repente una carta, ¿verdad? También te puedes comunicar hablando o utilizando gestos, como diciendo hola, ¿verdad? También te puedes comunicar dibujando. Hay muchas maneras en las cuales tú te puedes comunicar con los demás. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es la comunicación? La comunicación, niños, es un proceso que consiste en transmitir nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros deseos, también algunas inquietudes, nuestros sentimientos, cómo estamos, y también escuchar las de otros. La comunicación es el hecho de expresar y también poder oír a los demás. ¿Se comprendió, niños? Muy bien. Ahora hablaremos de los elementos de la comunicación. Podemos ver que la comunicación tiene un emisor, tiene un receptor, también hay un código, un mensaje, un canal y un referente, que es el contexto. En esta clase aprenderemos cada uno de ellos. Entonces, empezamos. El primero va a ser el emisor. ¿Qué es el emisor o quién es el emisor? El emisor, niños, es la persona o grupo de personas que provocan la comunicación y emiten o envían un mensaje. Por ejemplo, yo en este momento estoy siendo el emisor, ya que te estoy dando un mensaje. Muy bien, niños. Ahora vamos a ver el receptor. ¿Quién es el receptor? El receptor es la persona o un grupo de personas que reciben el mensaje e interpretan su sentido. En este momento, tú estás siendo el receptor, ya que tú estás recibiendo el mensaje que yo te estoy dando. ¿Cuál es el tercer elemento de la comunicación? El tercer elemento de la comunicación, niños, es el mensaje. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es la información que envía el emisor hacia el receptor. Es el sentido de la expresión. Muy bien, niños. Estos tres van a ser los elementos básicos de la comunicación. Siempre para que se dé una comunicación, tiene que haber un emisor, un receptor y tiene que haber un mensaje. Pero también hay otros elementos de la comunicación. ¿Cuáles son? Vamos a verlo. Tenemos el canal. ¿Cuál es el canal? El canal es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Por ejemplo, puede ser un papel. Cuando tú escribes una carta, el mensaje se está llevando mediante el canal de la carta. O también pueden ser las ondas sonoras que viajan por el aire. Cuando tú ahora estás conversando de repente con mamá, está a tu lado mamá, le vas a decir, hola mamá. Entonces, ese mensaje de hola mamá va a viajar por el aire, que son las ondas sonoras, y va a llegar hacia la mamá, ¿verdad? Ese es el canal, el aire o las ondas sonoras. También el teléfono, cuando llamas o hablas con papá, con mamá o con alguno de tus hermanos, estás hablando. ¿Cuál es el canal? ¿Por dónde
está yendo el mensaje? El mensaje está yendo por el teléfono. También vamos a encontrar muchos canales, son diferentes canales. También hay otro canal que podemos... ¿Cuál es este? ¿Por dónde está llegando este mensaje? El mensaje que yo te estoy mandando está viajando ahorita por el aire. No, estás viéndolo en tu celular o estás viéndolo en la computadora, ¿verdad? Entonces, el canal es la computadora. Muy bien, niños, hay otro elemento también de la comunicación que es el código. ¿Qué es el código, profesor? El código, niños, es el sistema de signos conocidos por el emisor y por el receptor para poder comprenderse. Por ejemplo, el idioma español. Como te dice, el código es un sistema de signos, es un conjunto de signos que va a conocer tanto la persona que está hablando, que es el emisor, y la persona que está escuchando, que es el receptor. Por ejemplo, ahorita, si yo hablaría en inglés, ¿tú me entenderías todo lo que yo digo en inglés? De repente no, porque no conoces ese código, ¿verdad? El código es el idioma. Como los dos hablamos español, estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. También el código, niño, pueden ser las señas. Tú conoces esta seña, ¿verdad? Es la seña de hola. Muy bien, también hay la seña de que yo puedo estar haciendo así. ¿Y tú qué interpretas? Estás interpretando que de repente estoy llorando, ¿verdad? Muy bien, entonces el código va a ser el conjunto de signos que conoce tanto el emisor como el receptor. Mayormente va a ser en idioma español. A ver, continuamos. El último elemento, niños, el último elemento de la comunicación va a ser el contexto. ¿Qué es el contexto, profesor? El contexto es el lugar y circunstancia en la que se produce la situación comunicativa. Por ejemplo, tú vas ahorita a la cocina, donde está la mamá de repente preparando el rico almuerzo. Vas a empezar a hablar. El momento de que tú estés hablando, ya se está generando la comunicación. Seguramente tú le vas a ir a contar a mamá cómo te fue en la clase de hoy. Entonces empezarás a contarle, tú serás el emisor y tu mamá te está escuchando. Entonces será el receptor. ¿Y cuál es el canal? El canal va a ser el aire. Por el aire está viajando el sonido o las ondas sonoras. ¿Y cuál sería el código? El código sería el idioma que ustedes están hablando. ¿Qué idioma están hablando? El castellano o español. Ahora, ¿y cuál sería el contexto? Aquí me dice que el contexto es el lugar. ¿En qué lugar es? La cocina. Ese es el contexto. ¿Está bien, niños? O ahorita, de repente, tú me estás escuchando. ¿Dónde me estás escuchando? Seguramente en la sala de tu casa o seguramente en tu cuarto, ¿verdad? Ese es el contexto. Muy bien, niños. Ahora continuamos. Entonces, aquí podemos ver los elementos del proceso de comunicación. Podemos ver el emisor. ¿El emisor quién era, niños? Quien transmite la información. Y por el otro lado vamos a ver a quién. Al receptor. ¿El receptor quién era? Quien recibe la información, quien va a escuchar. Y el mensaje, niños, es la información que da el emisor hacia el receptor. Muy bien, niños. ¿Y cuál era el código? El código eran las señas, los signos o las palabras que tienen que conocer tanto el emisor como el receptor. Muy bien, niños. Y el canal es el medio por donde se va a ir el mensaje que puede ser de repente cuando tú ves tele, el canal va a ser la tele. O también puede ser por el teléfono. ¿Por dónde mandas tu mensaje? ¿Por dónde estás hablando? Por el teléfono. También puede ser vía escrita, ¿verdad? Puede ser una carta, un cuento, por ahí tú estás dando el mensaje. Muy bien, niños. Y el contexto es la situación o el escenario en el lugar donde se está dando la conversación, la comunicación.
comunicación. Muy bien, niños, y tenemos que saber que todos los elementos de la comunicación se relacionan, ya que si no hubiera todos estos elementos, no habría una buena comunicación. Muy bien, niños. Ahora te voy a explicar unas normas que tú debes de tener como hablante, como emisor. Tú, primero, antes de hablar, debes de organizar las ideas que vas a expresar para que se te entienda lo que estás diciendo. Entonces, siempre que vas a decir algo a mamá o papá, tienes que organizar tus ideas. A ver, le voy a decir primero esto, después esto y terminamos con esto. Ahí estás organizando tus ideas. También debes de usar gestos y la entonación apropiada. Para comunicarte dirías, mamá, me encontré un perrito que era muy chiquito y fuimos al parque. Estás utilizando los gestos y la entonación apropiada. Cuando vas a ir a contar algo a mamá, no vas a contarle, pues mamá, no se te va a escuchar. Tienes que explicarlo con voz alta, de manera que se te escuche, pero tampoco vas a ir a gritar, ¿no? Mamá, hoy llegué y dije esto. No, vas a ir y decir, mamá, hoy salí al parque y salí a jugar con mis amigos, así, de esa manera, de una manera que se comprenda lo que estás diciendo. Una tercera norma es mirar a la persona o a las personas con las cuales estás hablando. Cuando tú estás hablando con mamá, estás ahí en la computadora, sí, mamá, no, sí, sí, claro. No, si tu mamá o tu papá o alguien te habla, tú tienes que mirarlo directamente a la cara para que se entienda lo que te está diciendo, ¿verdad? Siempre cuando hablas con alguien, mirar a la cara, no estar mirando arriba, abajo, siempre mirar hacia el frente. ¿Está bien, niños? Está bien, niños, tenemos que aprender a hablar con claridad. Hablar bien claro, dejarnos entender y dejar que los otros participen. Cuando vas a conversar con mamá, con papá o con algún amigo, tienes que escuchar también. Tienes que dejar que participen. Por ejemplo, vas a ir a contarle algo y tú empiezas a contar y también te gustará escuchar lo que te dice la otra persona. Entonces, esas son las normas del buen hablante o del buen emisor cuando tú vayas a hablar con otra persona. Pero así como hay normas del buen hablante, también va a haber normas del buen oyente. Primero, ¿cuál es la primera norma para yo ser un buen oyente? Tengo que escuchar con atención y con silencio. Cuando vas a conversar con un amigo y te está contando una historia, tú tienes que prestar atención, ¿verdad? Ah, eso te pasó muy bien, ¿verdad? Ah, interesante, tienes que estar pendiente. O cuando yo te estoy dando una clase, por ejemplo, tú tienes que estar escuchando. No puedes estar de repente, estoy jugando, sí, sí, estoy escuchando. No, tienes que prestar mucha atención para que seas un buen oyente. También, niños, a la misma manera que tienes que hablar, también cuando oyes tienes que mirar a la persona. Estás escuchando de repente lo que te dice tu mamá y no vas a estar haciendo otra cosa como jugando o de repente te pondrás a correr, ¿no? Tienes que pararte y mirar y escuchar lo que te diga tu mamá o tu papá o cualquier otra persona. También, niños, para yo ser un buen oyente, no debemos interrumpir a la persona que habla. Por ejemplo, cuando mamá, papá o el profesor está hablando, no podemos interrumpir así y decir, ¿puedo hacer esta cosa? No, no, tienes que estar oyendo. Tienes que estar atento a lo que se dice. ¿Está bien, niños? También debes de solicitar el derecho de palabra. Cuando una persona está hablando, para solicitar el derecho de palabra dirás, disculpa, ¿puedo hablar? Y la otra persona te dirá, sí, puedes hablar. Y en el caso te diga, no, en este momento no puedes, tú agarrarás y dirás, está bien, esperaré a mi turno. Y así es las normas del buen oyente. Muy bien, niños, espero que las pongan en práctica. Niños, hemos aprendido lo que es la comunicación. Como les dije, todos los seres humanos somos capaces de comunicarnos. Gracias a este proceso podemos interactuar con los demás
y expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿verdad? Gracias a la comunicación, tú cuando estás haciendo un trabajo con tus amigos puedes aportar tus ideas. Ah, me parece que pintemos este lado. Y ahí estás expresando tus ideas y es gracias a la comunicación. También puedes expresar tus pensamientos con mamá, con papá o tus sentimientos. A veces cuando estás triste o estás feliz, puedes expresarlo gracias a la comunicación. Muy bien, niños, ahora empezaremos con unas actividades para que repasemos lo aprendido. Nos dice, une con una flecha cada elemento de la comunicación con su definición. Tenemos la primera, tenemos el receptor. ¿Qué es el receptor, niños? Muy bien. El receptor era la persona o las personas que reciben el mensaje. Entonces vamos a unir una flecha con, a ver, ¿dónde dice ello? Aquí. Aquí dice la persona o personas que reciben el mensaje. Entonces lo unimos con una flecha. Muy bien, niños. Ahora tenemos el canal. ¿Qué era el canal? A ver, escucho, ¿qué era el canal? Muy bien. El canal era el medio por el cual se transmite el mensaje. Muy bien, entonces unimos la flecha, aquí está. El canal es el medio por el que circula el mensaje. Muy bien, niños. Ahora tenemos aquí el emisor. ¿Quién era el emisor? Por ejemplo, yo soy el emisor. ¿Qué era el emisor? El emisor es quien transmite la información, quien da el mensaje. Entonces aquí vamos a unir emisor con transmite la información. Muy bien, niños. Ahora ya estamos terminando. El mensaje, ¿qué era, niños? Muy bien, el mensaje es la información que va a dar el emisor hacia el receptor. Entonces unimos con una flecha. Perfecto. Ahora seguimos último con el código. El código, niños, ¿qué era? Muy bien. El código era el tipo de lenguaje que se utiliza en la comunicación. Por ejemplo, en este momento, ¿qué lenguaje o qué idioma estamos usando? Muy bien, estamos utilizando el idioma castellano, el lenguaje verbal, ¿verdad? También puede ser mediante señas, que me puedo yo comunicar, ¿verdad? Y eso también es un código. Muy bien, niños, seguimos con la resolución. Nos dice, identifica los elementos de la comunicación en las siguientes oraciones. Tenemos la oración que nos dice, Luis se levanta y da los buenos días a su papá. A ver, niños. Luis se levanta y da los buenos días a su papá. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el que está dando el mensaje? Muy bien, el que está dando el mensaje es Luis. ¿Y quién es el receptor? ¿Quién es el que recibe el mensaje? Perfecto, es su papá. ¿Y cuál es el mensaje que le da Luis a su papá? El mensaje que le está dando es los buenos días. Muy bien, niños. Y el código, como te decía, el código es el lenguaje. El lenguaje es verbal. ¿Pero qué idioma está usando? ¿Inglés, castellano? ¿Está utilizando el idioma español o castellano? Muy bien, niños. ¿Y el canal? El canal se está comunicando por teléfono, se está comunicando por una carta o está hablando. Entonces el canal van a ser las ondas sonoras y en este caso va a ser el aire. Por el aire están viajando el sonido y llegará hacia papá, ¿verdad? Muy bien, niños, hacemos un segundo ejercicio. Nos dice, Miguel va a la habitación de su hermana María y le dice, ya son las 10. Niños, ¿quién es el emisor? El emisor es el que da el mensaje. ¿Quién está dando el mensaje? Muy bien, el que da el mensaje es Miguel. ¿Y quién es el receptor? ¿Quién está recibiendo ese mensaje? Muy bien, su hermana María. ¿Y cuál es el mensaje?
¿Cuál es el mensaje que le da Miguel a María? El mensaje que le da es: ya son las 10. Niños, ¿y cuál ha sido el código? El código es el idioma. ¿En qué idioma se han comunicado? Muy bien, el idioma español. Muy bien, niños. Ahora, el canal es el medio por donde se ha dado el mensaje. Muy bien, ha sido las ondas sonoras o en este caso el aire. Muy bien, niños, perfecto. Ahora nos dice, inventa un diálogo y responde. A ver, vemos aquí dos personas. Vemos un tipo alto y un tipo bajo. Los dos están conversando. Mira, está levantando la mano. Pareciera que se están saludando. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un diálogo. A ver, yo creé un diálogo. ¿Qué me dice el diálogo que yo he creado? Me dice, José va caminando por la calle y se encuentra con Ramiro. Después de saludarlo, le dice, el día de mañana nos encontramos en mi casa para jugar fútbol. Entonces me dice que José va caminando por la calle y se encuentra con Ramiro. Después de saludarlo, entonces el que está levantando la mano es José, ya que él está saludando a Ramiro, que es su amigo con el que se ha encontrado. Nos dice que le dice, el día de mañana nos encontramos en mi casa para jugar fútbol. José le dice a Ramiro, mañana nos encontramos para jugar fútbol. Perfecto, ya creamos el diálogo. Ahora tenemos que encontrar los elementos de esta comunicación. El emisor, niños, el emisor va a ser, muy bien, el emisor va a ser José, ya que él es el que está invitando a Ramiro, ¿verdad? Y el receptor es el que recibe el mensaje. ¿Quién es el que recibe el mensaje? El que recibe el mensaje va a ser Ramiro. Muy bien, niños. ¿Y cuál es el mensaje que le da José a Ramiro? El mensaje es, el día de mañana nos encontramos en mi casa para jugar fútbol. ¿Y el código, niños? El código es el idioma. ¿En qué idioma se han comunicado? ¿En inglés? ¿En quechua? ¿En aymara? Muy bien, el idioma ha sido español, pero ¿te has dado cuenta que también José ha utilizado el lenguaje de las señas? Porque le ha dicho, hola Ramiro. Entonces hemos usado dos códigos, tanto el idioma español como las señas. Muy bien, niños. Y por último, el canal, ¿por dónde ha sido? ¿Teléfono, escrito o por el aire? Por el aire ha viajado el mensaje. Muy bien, el mensaje ha viajado por las ondas sonoras que van por el aire. Muy bien, niños, perfecto. El día de hoy ha sido nuestra lección de la comunicación. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Ya saben, si tienen alguna consulta, estaré dispuestos a ayudarlos. Les doy gracias por su atención y recuerden que hoy es un día perfecto para ser feliz. Hasta luego.